Es un privilegio poder traerles la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y voy a leer los versículos del 4 al 6. Hebreos 6, 4. Este pasaje se conoce como la exhortación más horrenda, más fuerte, más terrible de toda la Biblia. Creo que si uno no estaría predicando expositivamente a través del libro, jamás escogería predicarlo. Da pavor, pero Dios lo puso acá en la Escritura porque es útil para nosotros y confío que es exactamente lo que necesitamos escuchar en esta mañana. Hebreos 6, 4. Y espero que al entender correctamente el pasaje seremos confortados al saber de que somos hijos de Dios. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. He titulado este mensaje Peor que perder la salvación. Ahora, la pregunta, ¿por qué ponerle un nombre así? En particular, ya que nosotros entendemos muy bien que la salvación no se puede perder. En una palabra, lo que es peor que perder la salvación es la apostasía. La apostasía es la verdad de que si uno que está en la iglesia y prueba el cristianismo, pero nunca llega a ser salvo, si ese profesante rechaza a Cristo en pleno conocimiento de quién es y lo que ha hecho, Dios declara que es imposible que esa persona sea salva. Es una horrenda realidad. Lo que el texto dice es mucho peor que lo que algunos dicen cuando enseñan erróneamente que la salvación se pierde. ¿Por qué digo eso? La persona que piensa que la salvación se puede perder no entiende cómo funciona la salvación. La trata como una obra humana, que la puedes ganar y luego la pierdes. Y luego lo ganas de nuevo. Luego la pierdes y luego la encuentras y dependiendo del día es como tú te sientes frente a esa salvación. Entonces yo digo, en ese sistema, perder la salvación no sería tan grave porque luego puedes encontrarla de nuevo. Lo que el pasaje dice es algo mucho peor. Dice que ya que las condiciones que describe se cumplan, es imposible que esa persona sea salva. Entonces ni siquiera es una interpretación honesta pensar que una persona puede perder su salvación y luego arrepentirse de nuevo, porque el texto explícitamente dice que una vez que alguien hace esto, es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Ha cruzado una línea desde donde ya no hay regreso. Esto genera, me imagino, muchísimas preguntas en nuestras mentes. Trae a la mente muchas historias, muchas dudas. Preguntas que el texto mismo va a contestar. Preguntas como, ¿quién está en peligro de cometer apostasía? ¿Cuándo es que alguien cruza esa línea? ¿Cómo lo sabemos? Y finalmente, y tal vez más importante, ¿qué debemos hacer para evitar la apostasía? Pero antes de entrar en el texto y tratar de contestar esas preguntas, quisiera tomar un paso atrás y hablar de lo que el texto no puede estar diciendo. Creo que hemos sido bien instruidos en cuanto a la soberanía de Dios y en la salvación. Creo que todos entendemos que la salvación no se puede perder. Pero ya que hay tantas malas interpretaciones que salen desde este texto, quisiera establecer al inicio lo que el texto no puede estar diciendo y luego vamos a poder entrar en el texto sin problemas. Y obvio, podremos estar acá meses y meses hablando de diferentes textos que enseñan que si alguien es genuinamente convertido,
que Dios siempre lo va a preservar hasta el final. No tenemos tiempo para mucho, solo quiero refrescar sus memorias citando algunos. No tienen que buscarlos, yo se los leo. Jesús dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. En un sentido ya está, no necesitamos leer más, ¿no? Pero por si las moscas, sí, como dice. Romanos 8 dice de forma muy clara que los que Dios de antemano amó, los que de antemano conoció, los predestinó. A esos también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. Todos los que Dios ha justificado ya son glorificados en su mente. Es un hecho. Nada ni nadie puede separarlos del amor de Dios. Es imposible que se pierdan. Pedro dice que vosotros sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación. Judas afirma lo mismo, que los llamados son guardados en Cristo Jesús. La Biblia es clarísima. Otra cosa que para mí es muy impactante es recordar que la salvación no es solamente algo que Dios promete hacer para nosotros en el futuro, sino que es algo que ya ha comenzado en nosotros. Dios de hecho ha comenzado esa obra antes de la fundación del mundo, Efesios 1, en la elección. Lo está cumpliendo hoy y lo va a terminar al final. Pablo dice que el que comenzó la buena en vosotros, ¿qué? La perfeccionará hasta el final. El punto ahí no es solamente la garantía de que lo va a terminar, sino que de que Él ya ha comenzado la obra en nosotros. Me pregunto, ¿qué ha comenzado? Bueno, nos ha regenerado. Él ha quitado nuestros corazones de carne, nos ha quitado nuestros corazones de piedra y nos ha dado corazones de carne. Nos ha resucitado de cadáveres espirituales a ser nuevas criaturas. Nos ha dado la garantía, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, nos ha dado su Espíritu Santo. Ahora, si un creyente pudiera perder su salvación, Dios tendría que regresarle su corazón de piedra. Dios tendría que hacerle una vieja criatura. Dios tendría que asesinar al creyente, quitándole la vida y dejándolo como cadáver de nuevo. Tendría que ser un mentiroso y romper sus promesas, en particular al quitar la garantía de su redención, el Espíritu Santo. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque Dios es. Si Dios mintiera, dejaría de ser Dios. Por eso la salvación es segura, porque se basa en la persona y el carácter de Dios, que no puede mentir. Y eso es el tema del capítulo 6 de Hebreos, que en mi opinión personal es uno de los pasajes que más claramente enseña la seguridad de la salvación. Y dices, ¿de veras? Si Hebreos 6 enseña la seguridad de la salvación, ¿por qué algunos lo usan para lo opuesto? Bueno, como casi cualquier otra mala interpretación, es porque solamente leen un versículo fuera de su contexto y no continúan leyendo. Si simplemente leera 2, 3 versículos más, sería muy, muy clara lo que el autor quiere decir. Entonces no vamos a ver todo, pero quisiera darles un vistazo de lo que viene después de esa sección. Observen ahí en el versículo 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, Hebreos 6, 9, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y luego continúa, exhortando. Habla en el versículo 13 de que Dios hizo una promesa a Abraham y no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dice que en el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza pues delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo,
donde Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, tu salvación no puede ser más segura. Jesucristo ya entró en el lugar santísimo. Estamos anclados por Él ahí. Dios ha jurado salvarnos y Él no puede mentir. Entonces, la Biblia es clarísima. El libro de Hebreos es claro. Pero aún más de esto, ¿saben qué? La razón más importante de por qué esos versículos, la exhortación de 4 al 6 del capítulo 6, es de que no es lo que enseñan. Esos versículos no enseñan que la salvación se puede perder. Dios no puede contradecirse. Si nosotros interpretamos correctamente Hebreos 6, 4 al 6, veremos que no enseña la posibilidad de que alguien pierda su salvación. Al contrario, enseña algo en un sentido mucho peor. Nos habla de una imposibilidad. Entonces esto, más o menos, nos hace listos para entrar en el texto. Si Dios permite, vamos a estar viendo los versículos del 4 al 8, viendo 3 razones por las cuales es imposible que un apóstata sea salvo. Y el propósito es para que nosotros tengamos plena certeza mientras perseveramos al final. La primera razón, el apóstata no puede ser salvo por lo que ha hecho. Versículo 4. En el original, la primera palabra ahí es la palabra imposible. Es demasiado enfático. Tan enfático que creo que el párrafo es difícil de comprender. Porque si nos preguntamos, ¿qué es imposible? Bueno, dice imposible que los que una vez fueron esto, y luego el otro, y luego el otro, y luego... El verbo no viene hasta el versículo 6. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Imposible que se arrepienten. Ahora, desde allí a lo mejor dices, uy, esto suena mal. ¿Cómo que imposible que se arrepientan? Dios es lleno de amor, ¿no? Lleno de gracia. ¿Cómo vas a decir imposible que alguien se arrepienta? De hecho, algunos comentaristas llegan a decir, bueno, entonces imposible significa muy difícil, improbable. Como que si alguien comete apostasía, es muy improbable que regrese. El problema con esto es que no es lo que dice. Y la palabra siempre significa lo mismo. Si brincamos al versículo 18, ¿qué significa ahí cuando se usa de nuevo? ¿Que es muy improbable que Dios mienta? Difícilmente Dios pudiera mentir. No es que es imposible, es imposible. Jamás pudiera ocurrir. Entonces voy a explicar los detalles más tarde, pero recuerden esto. Es tan imposible que un apóstata sea salva como lo es que Dios sea un mentiroso. Es imposible. Imposible. Y entre esa palabra imposible y el verbo, en el versículo 6, hay 6 condiciones. 6 cosas que definen que una persona ha llegado a ser un apóstata. Primero 5 cosas que le preparan y luego en el versículo 6 describe su caída. Entonces quisiera pensar juntos un poco en estas 5 cosas que hacen que una persona sea propensa a la apostasía. Las características de lo que el apóstata ha hecho. Y observen ahí en el versículo 4 que empieza diciendo es imposible que los que una vez fueron. Y eso es muy interesante que dice los. Digo que es interesante porque el autor hasta este punto siempre ha estado dirigiéndose hacia su audiencia con muchos pronombres. Nosotros, vosotros. Y ahora sigue dirigiéndose al mismo grupo, pero describe a ellos, los que salen. Describe a otro grupo. No dice nosotros que cometemos apostasía. ¿Por qué no dice esto? Porque el autor sabe muy bien que él es un creyente. Y un cristiano no puede cometer apostasía. Esa es la primera pista de que el autor no está describiendo a una persona genuinamente salva. Sin embargo, muy importante recordar esto. Algunos piensan, ok, este pasaje habla de apóstatas y se dirige a apóstatas. Este pasaje no me aplica a mí. No tiene sentido así. La Biblia no se dirige
a incrédulos, no se dirige hacia los apóstatas, se dirige hacia los escogidos. Y debemos aprender del texto, todos debemos beneficiar de esa exhortación. El punto es que se dirige a nosotros en la iglesia, pero no describe a nosotros, describe a otro grupo, describe a los apóstatas. ¿Ven la diferencia? Se dirige a nosotros, podemos beneficiar, pero no describe al creyente, describe al apóstata. Un apóstata es alguien que nunca ha sido salvo de verdad, y esto se ve en el lenguaje que el autor utiliza con estos 5 elementos, ¿no? Dice que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. Y obvio, hay algunos que dicen, ajá, ya está. Eso describe seguramente a un creyente. Dice que participa del Espíritu Santo. Tiene que ser un creyente que luego pierde su salvación. Casi. Y es el punto. Casi describe a un creyente. Ha gustado, ha probado todo lo que Cristo ofrece. Ha experimentado al máximo todas las bendiciones acá en la iglesia. Ha gustado los poderes y los milagros del Espíritu. Ha participado de todo. Pero el punto es que solo ha gustado. Solo ha probado. No ha consumido a Cristo. Hermanos, Dios sabe exactamente bien cómo describir a un creyente en la Biblia. Y Dios sabe cómo describir a un profesante. El creyente se describe como alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido justificado, que es santo, que es amado, que es escogido. El Espíritu Santo mora en él, lo ha sellado, lo ha bautizado, ha sido sumergido en el Espíritu Santo. Hay muchas frases que describen a una genuina conversión. Les pregunto, ¿son las palabras que este texto utiliza? No. El punto es que están participando, probando. Y externamente, a lo mejor parecen ser creyentes. Ellos mismos tal vez piensan que son creyentes, pero Dios sabe quiénes son los suyos. Creo que este grupo es muy similar a los que dirán a Jesús en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera muchos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Participamos de la obra del Espíritu. Hicimos muchas cosas en tu nombre. Y Cristo les dirá que nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, en resumen, el apóstata, por definición, es alguien que participa y prueba, convive con los santos, pero jamás llega a conocer a Cristo para ser salvo. Ahora, como última observación, entonces si nos preguntamos, ¿quién está propenso a cometer la apostasía? ¿Quién puede cumplir con esas 5 condiciones? De ser iluminado, de gustar del Espíritu, de participar de la palabra de Dios. Es la cosa que da pavor, ¿no? Porque en un impío, en una tribu de África que jamás ha visto una Biblia, no puede hacer esto. Él no puede cometer apostasía. La apostasía es un pecado reservado, restringido a los que han estado un buen rato en la iglesia. No puedes probar todo lo que Cristo ofrece en un solo evento evangelístico. No, la apostasía es un pecado que solo una persona que ha estado cerca de Cristo, involucrado en la iglesia, es el único que puede cumplir con esas condiciones. Es decir, la persona que está más en el peligro de cruzar la línea, en donde ya es imposible que sea salva, es la persona que está en Grace Community Church. Escucha y prueba, canta y sirve, y luego rechaza. Ahora vemos las 5 frases una por una, rápidamente. Dice primero que fueron iluminados. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con un entendimiento de la verdad. Comprendieron totalmente el Evangelio. Saben exactamente lo que significa que Cristo fue crucificado y resucitado al tercer día. Tienen una doctrina sana, entienden la verdad, así como los demonios lo saben. Han estado en la iglesia, han sido aceptados
De hecho, esa palabra iluminado se usa mucho en los primeros siglos para hablar del bautismo. Es una iluminación en el sentido de una iniciación. En Hebreos 10:32 el autor dice: traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. En otras palabras, entraron en la comunión de los hermanos, estaban conviviendo con los hermanos, están en la iglesia y comprenden la verdad. Luego dice que gustaron del don celestial. Probaron. Ahora, muchos comentaristas también dicen que esto se refiere a la cena del Señor, el pan y el vino que debemos comer, debemos gustar. La palabra así se utiliza también en los primeros siglos de la iglesia, y es posible, tal vez no se puede saber con certeza. Lo que es obvio en el texto es que solamente gustaron, probaron, experimentaron. Y hablando de dones celestiales, del don celestial, Hebreos 2:3-4, el autor explícitamente dice de que Dios testificó a los hebreos a través de señales, de prodigios, de diversos milagros y de repartimientos del Espíritu Santo. Es decir, los hebreos han gustado del todo. Luego dice aún más que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Observen, no dice regenerados por el Espíritu Santo, no bautizados por el Espíritu Santo, no sellados por el Espíritu Santo. La idea acá es de que no solamente gustaron de los dones que otros hacían, de que vieron, sino que ellos mismos participaron, ¿no? Ellos participaron de la obra del Espíritu. En el original, la palabra espíritu no lleva artículo, da esa sensación de que participaron. Pero otra vez, el hecho de profetizar en su nombre, y echar fuera demonios y hacer muchas cosas externas, no significa que Cristo les conoce. Sigue diciendo que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. En otras palabras, no hay ninguna área que les queda por aprender. Han gustado del todo. Estaban expuestos a la buena palabra de Dios semana tras semana, tras semana, tras semana. Una dieta constante de predicaciones. Gustaron también de poderes fuera de este siglo. Cosas celestiales. Es decir, que saben todo. Saben de Dios, saben de Jesucristo, saben del Evangelio, saben todo. Yo diría que es un grupo no idéntico, pero muy paralelo a los fariseos que cometieron la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ellos vieron y escucharon y gustaron la completa y perfecta revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y con un pleno entendimiento de todo lo que Él dijo, probaron todos sus milagros y luego dijeron: eres de Satanás. ¿Y qué es el punto de esto? ¿Qué más podía hacer Jesús para convencerles? Ya había predicado meses y meses y meses. ¿Qué otra señal podía hacer? Ya había sanado a miles, ya había alimentado a miles. Entonces, cuando ellos rechazaron a Jesús, pero estando en la condición de ya haber experimentado y entendido todo, Jesús dice: imposible que ustedes sean salvos. Han cometido un pecado que no puede ser perdonado. Ahora, este pecado de blasfemar en contra del Espíritu Santo no es un pecado que puede ser cometido exactamente hoy. ¿Por qué? Porque Jesús no está acá haciendo sus milagros. Pero lo que el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 6 es de que el principio de que una persona puede llegar al momento de ser completamente, expuesto a la verdad, de ser completamente iluminado y luego rechazar y cruzar una línea en donde ya no hay retorno, es un principio que todavía es vigente al día de hoy. Entonces, cuidado, mucho cuidado, tú que me escuchas en esa mañana, que estás acá en la iglesia, pero por un buen rato, y estás al borde de la salvación, pero todavía no has doblado tu rodilla delante de Dios y de su Hijo Jesucristo. No sabes, no lo sabes, pero estás de un pie
de la apostasía. Lo que prepara el corazón para la apostasía es estar cerca. Es estar cerca. Estar cerca de Jesucristo, pero nunca llegar a ser salvo. Los que están en peligro son los que tienen mucha luz, los iluminados, que prueban de todo, pero jamás toman su cruz para seguir a Cristo. Y el texto nos está diciendo que si no doblas tu rodilla ahora, no sabes si hoy a la tarde ya habrás cruzado una línea donde ya no hay regreso. Bueno. El punto 2, segunda razón por la cual es imposible que un apóstata sea salvo. Lo que un apóstata haría, versículo 6, ¿por qué es imposible? Después de establecer todo lo que prepara el apóstata, dice esto: si estando en esa condición de un pleno entendimiento y así se aleja y cae, entonces es una caída irreversible. La palabra original no es recaer en el sentido de caer una segunda vez, sino que habla de énfasis. Es una caída final, un regreso final al mundo. La idea es de que cayeron y estarán cayendo hasta que llegan al fondo del infierno. Es una caída final. Ahora, ¿por qué digo que estarán cayendo hacia el fondo del infierno? Porque es lo que Jesucristo nos enseña. Jesucristo nos enseña de que el que tiene más luz tiene más ¿qué? Responsabilidad. ¿No? Judas, ¿por qué se fue a su propio lugar? ¿Porque era un asesino homosexual terrible? No, sino porque vivía cerca de ¿quién? De Jesús, y lo rechazó. Recuerden que cuando Jesús habla de las ciudades en donde él había predicado muchos sermones, que gritó: ¡ay de ti, Capernaum! Que eres levantada hacia el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. La idea es de que el fuego más intenso está reservado para aquellos que escucharon las mejores prédicas. Algo que me da temor a mí y debe de dar temor a nosotros estando en esta iglesia. Somos responsables por mucha verdad que escuchamos semana tras semana tras semana. Pedro lo dice así en 2 Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero dice, es mejor no venir a la iglesia que venir y luego salir. Dice, pero los ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son palabras bastante fuertes, bastante fuertes. Cuando uno tiene toda la luz y la rechaza, es peor. Y pueden llegar al punto en donde ahora es imposible que sean salvos. Dices, oye Josías, has dicho esto ya varias veces, de que es imposible que sean salvos, pero no dice esto. Dice allí en el versículo 6, imposible que sean renovados para arrepentimiento. Lo sé, por eso digo que no pueden ser salvos. Mira, si no pueden arrepentirse, no pueden ser salvos. Arrepentimiento es un don de Dios que es un requisito para la salvación. Comprendemos esto, ¿no? Es imposible que sean salvos porque Dios dice, una vez que estas condiciones se cumplan, ya no daré el don de arrepentimiento. La persona será perdida para siempre porque Dios es quien inicia en la salvación. El punto es esto: si Dios dice al cadáver, no te voy a resucitar, ¿qué chance tiene? Ninguna. Ahora algunos preguntan, ¿pero por qué dice allí renovados para arrepentimiento? Como que da la idea de que es una segunda vez. El punto es exactamente como dijo Pedro, de que si alguien deja el mundo por un rato y viene a la iglesia y cambia su conducta de forma externa, es como un arrepentimiento.
Pero si regresan al mundo, será obvio que su arrepentimiento jamás será genuino y no podrán ser restaurados a poder regresar. Pero para mí la pregunta más grande es, ¿por qué Dios haría esto? ¿No? ¿Por qué Dios diría a una persona, ya no te voy a regalar arrepentimiento? O sea, si Dios es un Dios de amor y de gracia, rico en misericordia, ¿qué le hace llegar a ese momento de decir, ya no? El texto mismo lo dice, es imposible porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y el Padre dice, esto no lo voy a perdonar. Mi Hijo amado ya fue humillado demasiado. Ya fue expuesto a demasiado vituperio, ya fue crucificado. No perdonaré a un apóstata que intente crucificar y avergonzar a mi Hijo. Observen, no dice Jesús, no dice Cristo, dice están crucificando de nuevo para sí mismos ¿a quién? Al Hijo, al Hijo. El Hijo del capítulo 1, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. El punto acá es de que si alguien sabe todo del Hijo, sabe quién es, sabe qué ha hecho, que ha sido crucificado para los pecados del pueblo, que ha sido levantado por el Padre al tercer día y luego rechaza a ese sacrificio, en la mente de Dios es equivalente a aclamar otra vez, crucifícalo.